Buenos días, mis hermanos. Los niños están despedidos a su escuelita dominical. ¿Cómo se sienten, mis hermanos? No me convence ese bien. No me convence ese bien, hermano. Mi corazón rebosa de alegría. Primero, porque hoy es el día del Señor. Y ese tiene que ser un gran motivo, mis hermanos. Aparte de eso, me siento sumamente feliz, satisfecho, contento por este anuncio que les voy a hacer. El día de hoy, este culto, este púlpito, se lo vamos a ceder a una persona que está apasionado por el Señor, por las misiones justamente. Hoy es el primer culto misionero. Junto a su familia está sirviéndole al Señor. El Señor lo ha levantado, lo está capacitando y hoy de una de las sedes de la iglesia se levanta este joven para traer el mensaje a toda la congregación. Por primera vez en el culto principal en Altamira. Pero nuestra idea, nuestra intención como líderes de la iglesia es que de cada una de las sedes ustedes puedan conocer a los líderes que están trabajando y se están esforzando en esos lugares. Esta vez le toca a mi hermano Edwin de la sede de Caricuao. Bienvenido, hermano Edwin. Junto a su esposa Carolina y sus hijos están poniéndole el hombro en la sede de Caricuao y lo está levantando el Señor. Así que te voy a dar una orden, mi hermano. Bendice al pueblo de Dios, todo tuyo. Amén. Ya, un momento. Aló, aló. Sí, ok. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bueno, es un honor realmente estar aquí en la iglesia donde crecí. Como comentaba esta mañana, ya hace 20 años, suena poquito, ¿verdad? Que llegué a los pies del Señor y no ha sido fácil, pero siempre dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito al que han sido llamados, ¿verdad? Quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién quiere que el Señor venga? Amén. Pero si quieren que venga con ese ánimo, ¿quién quiere que el Señor venga? Amén. Gloria a Dios. Y para que el Señor venga, su iglesia tiene que clamar, ¿verdad? Y su iglesia tiene que cumplir el papel y el rol que el Señor le ha dado. El día de hoy, celebrando pues el primer culto misionero de este año, que tiene por nombre Compartiendo el mensaje de reconciliación, vamos a hablar justamente referente a lo que tiene que ver con el Evangelio y su mensaje y nosotros como embajadores. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí hay tres cosas que son importantes resaltar. La primera es que somos embajadores de Cristo. Esta pregunta la hice en el primer culto y obviamente la voy a hacer en este culto. ¿Quién de los que está aquí es un embajador de Cristo? Pero sin miedo, mi hermano. Todos los que dijeron amén tiene su implicación, pero eso lo vamos a ver más adelante. También podemos resaltar de este versículo el ruego de Dios por medio de nosotros. Y esta es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo es eso que Dios ruega por medio de nosotros? ¿A quién le ruega Dios? Y finalmente, el contenido del mensaje, que no es otro
sino reconciliados con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, ¿sí? Te pedimos que seas tú, mi Dios, y tu Espíritu Santo, moviéndote, Señor, en este lugar, abriendo las mentes y los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor, que podamos edificarnos, Señor, y aprender y entender en nuestros corazones lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, en tus manos, y que sea tu palabra, Señor, la protagonista en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, un embajador es el máximo representante legal de su nación en territorio extranjero. Es decir, que el embajador representa el país de donde viene, ¿verdad? Y este embajador actúa como un portavoz oficial de su gobierno. Quiere decir que él dice las cosas que se dicen en su país, que se comporta como la gente se comporta en su país. Quisiera que entendiéramos por qué el apóstol Pablo escribe esto, porque justamente la palabra embajador tiene una connotación en la época donde él está escribiendo esta carta. Y en la época, y en este contexto de la época del apóstol Pablo, un embajador era alguien que era enviado por el imperio a una zona de conflicto, a una zona que había sido acabada de ser conquistada. ¿Y qué hacía este embajador? Imponía de parte del César o de parte del emperador las nuevas leyes y le decía a las personas: ríndanse o acepten estos términos. También el embajador cumplía con una función que era ser la voz oficial del emperador, y él no daba una opinión personal, él daba exactamente las palabras que el imperio le mandaba decir. Y ahí finalmente, para ser embajador de una nación, tienes que ser ciudadano de esa nación. Entonces, en primer lugar, tenemos una identidad, que es que somos embajadores. Fíjate lo que dice el versículo 17 de este mismo capítulo. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te dio una nueva identidad. Y esta identidad vino ligada con un propósito. En el momento que aceptaste al Señor, el mensaje de reconciliación, ahora tienes un cargo. ¿A quienes le gusta que lo asciendan en su trabajo? A menos que seas tu propio jefe, ¿verdad? Te asciendes tú mismo. Hemos sido ascendidos a embajadores del reino de los cielos, y eso significa entonces que nosotros representamos una nación, tenemos una nueva ciudadanía. Pero este versículo nos da a entender algo, que no es para un grupo nada más. O sea, no está aislado a que, mira, solamente esto que voy a decir más adelante es para los misioneros, o esto que voy a decir más adelante es para los que están en la alabanza. No, esto que está diciendo el apóstol aquí es para todo aquel que está en Cristo. Porque no dice si solamente los misioneros están en Cristo. Dice si alguno está en Cristo. Si usted está aquí hoy y usted es cristiano y usted es una nueva creación, entonces Dios le ha dado una nueva ciudadanía. Dios le ha dado autoridad. Y Dios lo ha enviado a que represente el reino de los cielos. Usted sabe, como venezolano, que si usted necesita el pasaporte, usted va al SAIME, ¿verdad? ¿Cómo haces para obtener entonces la ciudadanía, o el pasaporte, mejor dicho, del reino de los cielos? A través de Jesucristo.
Solamente Jesucristo puede cambiarnos y esa es una cosa y una ventaja que debemos tener en cuenta. Dios nos transforma y nos capacita. Y te hago esta pregunta, ¿estoy representando mi nación? Cuando digo mi nación no me refiero a ti como venezolano, me refiero a ti como embajador de Cristo. ¿Estás representando tu nación en tu trabajo, en tu universidad? Y esto es interesante porque debemos vernos reflejados en estas palabras. ¿Qué hace el embajador? Representa su nación. Tu comportamiento refleja si eres o no eres de Dios. Entonces, una de las cosas que hacía el imperio en la época del apóstol Pablo era que enviaba a estos embajadores a zonas de conflicto. Dios nos envía a nosotros a una zona de conflicto, a una zona de guerra en la que constantemente el ser humano que no tiene a Dios está en rebelión contra su Creador. No necesariamente tienes que irte al norte de África, ¿verdad? El simple hecho de que tú salgas de tu casa y te enfrentes a este mundo donde hay aflicción, ya tú estás en una zona de conflicto. ¿Y qué hay que hacer entonces en medio de esta zona de conflicto? Establecer el reino de los cielos. Dios, y esto que les digo, me demuestra el carácter de amor. Un momento, vamos a solucionar este problema. Ahora sí. Dios nos envía al campo de batalla. Estamos en vivo. Dios va con nosotros al campo de batalla. Y esto me demuestra el carácter de Dios. Porque cuando tú vas a una zona de conflicto, tú no esperas que haya paz. Cuando tú vas a una zona de conflicto, tú esperas que haya guerra. Y lo más seguro es que si tú llevas un mensaje y la persona que está allí no quiere creer en ese mensaje, te enfrentes a dos cosas, o al rechazo o a la persecución. Entonces Dios va al campo de batalla a rescatarnos de en medio. Porque ninguno de los que está aquí se acercó a Dios porque un día amaneció y dijo, hoy voy a ir a la iglesia. Alguien te habló de Dios. Dios se te tuvo que revelar primero, así como Dios lo hizo con Moisés en la zarza, ¿verdad? Sabes, nosotros, y aprovecho de contar también en este culto, acerca de estos testimonios de la ruta evangelística que hemos estado haciendo. Tenemos un viaje a Ira y hemos ido constantemente a este caserío, pero de Ira hemos salido a otros lugares. Y el propósito de este viaje es predicar en lugares de difícil acceso, zonas muy remotas donde quizás no hayan escuchado nunca el Evangelio, donde quizás no haya una iglesia o ni siquiera un cristiano. Y el hecho de que nosotros estemos en ese lugar nos hace ver algo, y es que Dios envía a sus portavoces para establecer su reino por amor de aquellas personas, por aquellas personas que Dios tiene preparado de antemano para Él mismo. Dios nos ha dado entonces un cargo que viene con un propósito. Quizás estás aquí hoy y dices, no sé cuál es mi llamado. Déjame decirte que ya tienes un cargo, eres embajador. Y no embajador de un país que en algún momento dejará de ser, sino que eres embajador del reino de los cielos. Y esto tiene sus implicaciones, porque tú vas a transmitir exactamente el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es esto del ruego de Dios a través de nosotros? Y quiero contarte un testimonio. Fuimos a un lugar, ya lejos de Ira, que se llama la Mesa de las Cuatro. Y en este lugar, antes de nosotros ir allá, bueno, nos habían estado diciendo como que, mira, en estos días corrieron a unos cristianos de allí a punta de machete. Entonces nosotros asustados, bueno, mejor no vamos.
nos quedamos nosotros ahí en la casa, ¿verdad? Pero bueno, al final de verdad que tomamos la decisión de ir, eso no fue como un impedimento y simplemente nos dispusimos. Y una de las cosas que sucedió es que llegamos a este lugar, después de haber predicado bastante rato, nos conseguimos con una mujer. Ahí está una foto, ahí está el misionero Jesús y está esa mujer allí. Y fue de bendición porque luego de que predicáramos el Evangelio, luego de que se expusiera la palabra de Dios, hubo un ruego. Tu alma le pertenece a Cristo. Llega un momento que nosotros evangelizando vemos la cara de la persona y una vez se siente como que se está incomodando, se está molestando. Pero nosotros seguimos adelante porque tenemos una misión. Y esa misión es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y por primera vez en mi vida veo algo asombroso como cuando se le cae el velo a una persona de los ojos y en su corazón cree de verdad. Primero la mujer estaba negada y no quería hablar, pero como fuimos de frente con el Evangelio, le decía, arrepiéntase, porque tu alma le pertenece a Cristo. No sé cuántas veces se lo dijo, la verdad es que fueron bastantes. Y ahí entendí, este es el ruego que Dios hace por medio de nosotros, para que aquellas personas que no le conocen, le puedan conocer. Finalmente la mujer creyó en su corazón y algo que quiero resaltar es que esta tarea, este trabajo de evangelizar es netamente espiritual, porque tú vas a enfrentarte también a las tinieblas. Tienes que consagrarte, tienes que prepararte y exponer la palabra de Dios tal cual ella es. En ese lugar y en ese momento cuando la mujer le cambia el rostro, escuchamos la voz del esposo de ella que empieza a decir desde lejos, váyase de ahí. Le decía, usted no es de esa religión, vaya a hacer lo que yo le mandé. Y bueno, nosotros en nuestro corazón creemos que esta persona creyó por cómo el rostro le había cambiado. Si pudiéramos medirlo, solamente le faltaba esto para decir, mira, sí, yo creo. Y yo estoy convencido de que ella creyó. Finalmente, el propósito de ir a estos lugares y de que tú seas un representante de Dios aquí en la tierra es glorificar su nombre. Es que el nombre de Dios sea glorificado. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Los días son malos y hay una urgencia de predicar la palabra de Dios. Nosotros no lo hacemos y ninguno de los que está aquí lo hace por beneficio propio. Lo hacemos porque es una demanda del Señor como embajadores. Se nos asignó a nosotros el ministerio de reconciliación. Y esto por un lado es lo que significa ser embajador. Llevar el mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, el ruego de Dios es el amor por aquellas personas. ¿Alguna vez has visto a alguien rogando? Sí, ¿verdad? Por ahí vi cabezas moviéndose. Bueno, sí. No estoy solo en este lugar. Si has visto a alguien rogando, entonces puedes entender de que es un clamor persistente. Es un clamor de Dios persistente a través de nosotros. Porque si no lo sabías, Dios te va a usar. Dios quiere usarte para establecer su reino en los corazones de las personas aquí en la tierra. Entonces, Dios demuestra su amor cuando te envía a estos lugares. Y no necesariamente tienes que ser misionero. Yo puse este lugar, la mesa de las 4, porque quisiera que estuviera en tus oraciones. Allí hay gente de paz. Hemos ido a lugares donde nos rechazan y nadie nos escucha. Y hemos ido a lugares donde la gente cree. Y hago también la
la invitación a que allí, atrás de ti, hay lugares sitios que necesitan oración. Cuando termine el servicio puedes acercarte y orar por cada uno de estos lugares y llevártelos como motivo de oración. Y este es uno de ellos, la mesa de las 4. Allí vimos el poder de Dios moverse en gran manera y entender cómo Dios trabaja a través de nosotros y cómo Dios ama a las personas. Ahora decimos, reconciliados con Dios. Este es el mensaje. Y el mensaje es el Evangelio. Exponer la palabra de Dios. Así que al igual que el embajador, la instrucción para nosotros como iglesia el día de hoy es la misma. Establecer su reino. ¿Cuál era el mensaje de reconciliación? El Evangelio. ¿Quién sabe qué significa Evangelio? Buena noticia, por ahí lo escuché, gracias a Dios. Es una palabra griega que significa buena noticia. Hablar de esta palabra en el contexto de Pablo era peligroso, porque se usaba en un ámbito político y en un ámbito militar, donde cuando decías evangelio, estabas hablando de una buena noticia de parte del emperador. Sucedía que si nacía un heredero al trono, hablaban de una buena noticia. Si ascendía a alguien como emperador, hablaban de una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia entonces que tenemos nosotros? Jesucristo. Ahora sabemos que este mensaje del Evangelio para los primeros cristianos era provocador y peligroso. Imagínate vivir en ese contexto, saber lo que significa política y militarmente, y entonces ahora lanzas un contraedicto. Porque el Evangelio de Jesucristo no era una mera invitación a una religión íntima. Bueno, te haces cristiano y se acabaron tus problemas. Esa no era la invitación, sino que decía que había un nuevo rey y este rey exigía tu lealtad. La gente se ponía en 3 y 2. O le soy leal al imperio, al César, o le soy leal a este nuevo rey. Y para nosotros el día de hoy no es diferente, porque Dios demanda y exige nuestra lealtad. Mis hermanos, solo quedan 2 opciones cuando el Evangelio es predicado. O crees o no crees. Hablar del mensaje del Evangelio es exponer su palabra, porque la palabra de Dios es fuente de vida. En estos días le preguntaba al Señor, ¿cómo hago, Señor, para poder saber más de ti? Y la respuesta del Señor no es otra, sino exponte a la palabra de Dios. Exponte a mi palabra. Si estás saturado de las cosas del mundo y sientes que estás luchando y no cesa la lucha, no cesa, exponte a la palabra de Dios. Acércate a ella. Porque dice que Dios nos santifica en su palabra. Eso lo dice en Juan 17, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando hablo de exponerte a la palabra de Dios, no es solamente como que abriste el libro y ya, sino funciona como una suerte de eso que irradia la palabra de Dios, la santidad. Imagínate que hay un bebé que nace, y por lo menos aquí en Venezuela, los que tenemos hijos, quizá le ha pasado a alguno, mira que el bebé se puso amarillo. Oh, chale, ¿cómo es eso? Y te empiezas a ver el color de piel. Bueno, pero si yo soy moreno, ¿verdad? ¿Cómo es eso que es amarillo? Y entonces el médico te dijo, no, pues sácalo a las 9, 10 de la mañana para que el sol, exponlo al sol, y bueno, se le quita eso. Creo que ahora hay algo que se llama por ahí como fototerapia, algo así. Entonces esto le causa un bien al bebé, porque le quita esta condición.
¿Qué pasa si una persona se expone a la radiación? Se muere, dijeron por ahí, se va a hacer. Contrae una enfermedad. Es un mito que te va a salir otro brazo o un ojo más, pero sí es verdad que puedes contraer una enfermedad. Entonces, exponer a las personas a la palabra de Dios solo va a redundar en estas dos cosas. Para el que cree es vida eterna, pero para el que no cree es condenación. Y quizá a algunas personas les da miedo decir esta palabra, porque siempre hemos escuchado por ahí, no, los cristianos lo único que hacen es condenar a los demás. Yo te voy a dar un consejo. Si esto es lo que dice la Biblia, considérate embajador. El embajador no fue a dar opiniones personales. El embajador fue a transmitir exactamente la palabra. Y ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Transmitir un mensaje correcto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, expones a las personas a la palabra de Dios. Haz esto primero, exponte a ti. Lee la Biblia. Y quizás te veas reflejado en las cosas buenas que dice la Biblia o en las cosas que no son buenas que dice la Biblia. Y eso puede hacer en ti que empieces a cambiar, porque definitivamente, mis hermanos, cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos transforma. Y esto es progresivo. No significa que creíste hoy y ya mañana eres perfecto. Esto se trata de crecimiento, se trata de proceso. Dios nos prueba. Pero después que te expones a ti y ya tú sabes tu condición, ahora expon a los demás a la palabra de Dios. Léela. Ella tiene el poder por sí sola para convencer a las personas, porque ella fue enviada con un propósito y cumple el propósito por el cual fue enviada. Entonces, solo sucede esto: o es salvo la persona que lo escucha, o es condenado la persona que lo rechaza. Nos pasó también en uno de estos viajes. Nos ha pasado muchas cosas en estos viajes. Y los invito, mira, yo le doy gloria a Dios porque nuestra iglesia tiene esta cualidad de hacer viajes misioneros y hay ciertas misiones en algunos lugares. Si tienes la oportunidad, no la desperdicies. Haz el sacrificio, vale la pena. A lo mejor no eres misionero y no tienes ese llamado, pero eso no quiere decir que no puedas ir a servir. Allí en ese lugar puedes descubrir para qué puedes servir al Señor. ¿Qué propósito tiene Dios contigo? Nos pasó que en uno de estos viajes estábamos predicándole a un señor que se llama Efraín. Y yo le hago esta pregunta a Efraín y le digo: ¿podrá alguien bueno hacer algo bueno por alguien malo? Y usted sabe que cuando uno hace preguntas capciosas, uno ya sabe más o menos la respuesta de la gente, ¿no? Y yo me esperaba que me respondiera con un rotundo no. Por favor, ¿cómo alguien bueno hace algo bueno por alguien malo? Y fue todo lo contrario. Me dijo: sí, claro, yo creo que sí. Y uno podría quedarse sin argumentos en ese momento. Pero gloria a Dios, porque Él de verdad nos ha dado su espíritu y Él nos dice las cosas que tenemos que decir. Y seguí predicándole a este hombre, le hago esta pregunta y empezamos a hablar. No existe ni uno solo bueno. Y nos fuimos por ahí evangelizando y predicando. Y llegó un punto en el que la predicación terminó en tomar una decisión. ¿Aceptas los beneficios que te ofrece la ciudadanía del cielo? Ser ciudadano del reino de los cielos. Ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor. O rechazas este beneficio y mira lo que le pasa a la gente que rechaza este beneficio. Dice que ni los incrédulos, ni los avaros, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, heredarán el reino de los cielos. Sino que para ellos hay un lugar
que es el infierno. Y entonces, cuando se vio expuesto ante esta realidad, entonces sale dentro de las personas su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? La naturaleza pecaminosa. No puede decir que sí, no pueden dejar de hacer lo malo. Él decía, oye, yo creo que todavía no estoy preparado. Pero es que nunca va a estar preparado. No, bueno, yo creo que después. Y yo creo que después. Y sabes, si tú eres un embajador fiel, tú no dejas el mensaje hasta ahí. Tú dices exactamente las palabras de Dios. Nosotros podíamos simplemente agarrar y decirle, bueno, está bien, después se convertirá el Señor. Y si no hay después, tienes que hablarle exactamente lo que Él dice. Si tú te mueres el día de hoy, ¿cuál es tu destino? Si tú te mueres el día de hoy, tú no sabes si vas a vivir mañana, porque lo que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Ahí sí, peló los ojos. Yo estaba preparado. Bueno, este es el momento. Pero después, dijo el hombre. Mis hermanos, al exponer a las personas a la palabra de Dios, queda evidenciado que el hombre es por naturaleza pecaminoso. Y solo Dios puede hacer algo por el hombre. Solo Dios puede darle vida a los huesos secos. Nosotros tenemos un Dios, mi hermano, que es poderoso. Yo creo que ahí va de repente un amén, ¿verdad? Y finalmente, mis hermanos, de este punto, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, sale lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero cuando exponemos a las personas a la palabra de Dios, sale lo que hay en ellos. Estas palabras son vida eterna. Estas palabras causan un impacto en la vida de las personas. Quisiera leerte rápidamente un versículo, no está allí en la lámina, que está en Jeremías 23. Jeremías 23, 29, que dice lo siguiente: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es poderosa. Y lo que Dios hace es poderoso. Porque tú vas a predicarle a alguien, cuando tú te conviertes en embajador, tú vas a predicarle a alguien que prácticamente es un muerto en vida. Y tú no puedes hacer nada. Pero Dios sí puede hacer algo. Es su palabra la que quebranta. Es la palabra de Dios la que hace este efecto, porque ella tiene poder. Es el Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros tenemos que saber que Dios los ama a ellos. Y cuando vamos a estas personas, no podemos diluir el mensaje. Tenemos que ser certeros con lo que estamos diciendo. Justamente esto era lo que pasaba en el contexto de la época del versículo que les acabo de leer. Era una amonestación contra los falsos profetas. Porque no estaban en el secreto del Señor y solo decían lo que la gente quería escuchar. Y muchas veces Dios nos va a decir cosas que no queremos escuchar, pero que son su voluntad. Y es donde debemos rendirnos a Él. Mis hermanos, debemos reconciliarnos con el Señor y debemos reconciliarlos a ellos. Ya nosotros estamos de este lado. Ya nosotros sabemos lo que hay que hacer. Y ellos,
Reconciliados con Dios es un verbo que está en modo imperativo y en una voz pasiva. Quiere decir que no puedes fabricar esa reconciliación por tus propios medios. El ser humano tiene que dejarse reconciliar, es decir, aceptar la paz que el Rey ya pagó con la sangre de su propio Hijo. ¿Y por qué es tan imperativo? Porque no es una sugerencia a ver si al hombre le parece buena idea. Esto es una orden soberana de cese al fuego. No, voy a ver si a él le parece que el evangelio que yo le estoy predicando es real. A la persona le puede o no le puede parecer, pero la palabra de Dios es una. Entonces, cuando tú vas a reconciliar a las personas con Dios, tú debes llevar un mensaje de paz, un mensaje que establezca la paz. Dios, cuando te envía a estos lugares, cuando vas a hablar con otras personas del evangelio, Él no va a establecer los términos, Él simplemente va a establecer las condiciones. Si tú aceptas a Cristo, entonces serás salvo. Si tú aceptas al Señor, serás perdonado. Pero ¿qué pasa si no lo aceptas? Dice la Biblia que el que cree es salvo, pero el que no cree, ay papá, dígalo duro porque no lo escucho, ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Y esto debe alertarnos a cada uno de nosotros. Nosotros, esto lo decía en el taller de misiones del sábado pasado, antepasado, perdón. Y quizá tú tienes hoy un familiar que no es creyente. Un amigo con el que creciste desde que era pequeño y no es creyente. Y de repente consideras que ese amigo, esa persona, ese familiar, te cae bien, bueno, quizás es bueno contigo y le tienes cierto aprecio. Tú sabiendo todos los beneficios de esta que nos ofrece el Señor en su reino, ¿no le dirías a esta persona eso? ¿No le ofrecerías la oportunidad de que también sepa acerca de esta verdad? ¿No le dirías lo que el Señor tiene para decirle? Si tú tienes a alguien que tú aprecias, seguramente le has predicado el Evangelio. Y tenemos que decirles la verdad. Tenemos que decirles las cosas como son. Y si lo hacemos con quienes amamos, debemos hacerlo con aquellos que Dios también ama. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera Él amó al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ir finalizando, mis hermanos, quiero decirte la verdad. El Evangelio exige una decisión inmediata. Tú eres el embajador, tú tienes las herramientas, tú tienes el conocimiento y tú estás representando el reino de los cielos. Pero ahora tú tienes un mensaje que dar, una buena noticia. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La última lámina dice el versículo en 2 Corintios 5:20, que es el versículo lema. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
hazte esta pregunta: ¿soy un embajador fiel o un diplomático desertor? El papel de la iglesia no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y es una tarea para todos aquellos que tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Esto nos habla de la fidelidad del Señor, porque Él no se rinde. El amor del Señor no se rinde. Y tú vas, por lo menos si tienes la oportunidad de ir hasta estos lugares, tú vas a llevar un mensaje y estas personas ni te conocen, ni saben quién tú eres. Y Dios los ama tanto a ellos que ellos no tuvieron que salir de allá, sino que ellos estando allí llegó el mensaje del Evangelio. Llegó la esperanza a sus vidas. Porque unos decidieron obedecer la palabra de Dios. Todos como iglesia estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Mi hermano, las palabras de Dios son santas. Las palabras de Dios deberían hacernos temblar de reverencia. Estando en uno de estos caseríos, nos ha pasado bastantes cosas, la verdad. Y esto nos ha hecho aprender, pues, acerca del Señor y la forma en la que Él trabaja. Tuvimos la oportunidad de ir a un caserío cercano y le predicábamos a una mujer, una señora. Y ella no tenía ganas de escucharnos. Ella estaba sentada y nos aceptó como por cordialidad, pues. Entonces, para hacer la historia corta, se predicó el Evangelio y yo le pregunto: ¿quisieras que ore por ti? Y ella me dice: no, hasta ahí lo dejamos. Y empezó a hacer una señal con las manos, qué sé yo. Y eso nos empezó a transformar nuestra manera de hacer las cosas, porque entendíamos que muchas personas no van a creer. Queremos orar por ellos y queremos bendecirlos, por supuesto. Pero ¿qué pasa con los que rechazan la paz? Dice la Biblia que te sacudes el calzado y el castigo para ese lugar viene a ser peor que el castigo para Sodoma y Gomorra. Y quizás hay gente que no le gusta hablar del castigo, de la condenación, pero mis hermanos, no podemos dejar de decir lo que sí dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado, entonces ya nosotros sabemos cuál es el destino de esta persona. Y debemos ser íntegros con nosotros mismos en nuestra relación con el Señor para finalmente poder exponer su palabra. Un mensaje de reconciliación, hacer la paz con Dios. Las personas fuera de esta iglesia, no sé si aquí hay alguien que nos visita por primera vez. Sí, por allá hay alguien, gracias a Dios. Pero las personas que no conocen a Dios están en conflicto con el Señor y se han rebelado contra su Creador. Así como nosotros estábamos rebeldes antes de ser cristianos. Y siendo nosotros los que nos hemos rebelado, mereciendo el castigo, todavía Dios ruega por medio de nosotros. Si Dios, en la lógica humana, por supuesto, pensaríamos, bueno Dios, pero destruye a los que no creen. Eso nos dice nuestra lógica humana. Porque ellos son los que se rebelaron. Y si están rebelados, bueno, que caiga sobre ellos el castigo. Pero Dios no es así. Porque Dios, como te dije,
va hacia el campo de batalla a rescatarte. Se mete dentro de las líneas de fuego para salvarte y sacarte de allí. Porque ese es su mensaje de reconciliación. Un Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Si tuvieras que decirle a alguien hoy el mensaje de reconciliación, dile estas palabras: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios tiene algo preparado para ti. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Somos embajadores del reino de los cielos. Y ahora tenemos un propósito. Como les decía, esto no es solamente para un grupo, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Y la iglesia está llena de estos diplomáticos, de estos embajadores. Y quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un llamado. Dios hoy ofrece salvación y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y la paz con Él a través de Jesús. Si esa persona que nos visita hoy, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez y quiere rendir su vida al Señor, este es el momento para decirle al Señor: te recibo. Si estás aquí, pasa adelante y déjame orar por ti para que entregues tu vida al Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bueno, gloria al Señor. Padre, te damos gracias por la vida de Orlando. Eres tú, Señor, quien ha tocado hoy su corazón y has decidido, Señor, que él en su corazón pudiera recibirte el día de hoy, Señor. Transfórmalo, Señor, y haz que su corazón sea un corazón nuevo de carne y que tu Espíritu, Señor, lo redima de todo pecado y de toda maldad. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que soples aliento de vida a estos huesos secos y los vuelvas a la vida el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer una oración. Vas a repetir después de mí. Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te hago, Señor, de mi ser. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Este día, Señor, lo has preparado para salvación a aquel que cree, Señor. Tú eres santo y eterno y tu palabra, Señor, no pasará jamás. Bendito y santo eres. Anima, Señor, a nuestra congregación a poder hacer este papel de embajadores del reino, Señor, con el ímpetu y la pasión que eso amerita, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sigue revelando y mostrando tu realidad y tu verdad el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios. Tenemos un bautizo.
Gloria a Dios, amada iglesia. No hay mejor manera de cerrar un culto que con un alma convertida al Señor. Eso es lo máximo, ¿verdad? Hoy, pues vamos a hacer eso. Vamos a cerrar este servicio con esta bendición que el Señor tiene para su iglesia. Aquí les presento a David, un hombre que hasta sus 61 años, 61, ¿verdad?, ha sido enemigo de Dios. Pero el tiempo del Señor es perfecto. Y aquí está, ha rendido su corazón y le ha dicho al Señor, heme aquí. Amada iglesia, lo máximo que podemos hacer es celebrar cuando un alma se arrepiente. Y eso es lo que ha hecho David. David, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Me siento bien, alegre por dentro. ¿Y por fuera? Mejor todavía. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes la importancia de este paso que estás dando, David? Automáticamente, pastor. Sé que este paso es el mejor paso que puede dar un ser humano, porque no hay nada más bonito en la vida que ser visto por los ángeles de arriba, y Dios es el que nos guía, Dios es el que nos representa, y con Dios todo. Sin Dios no tenemos vida. Gloria a Dios. David, ¿tú estás haciendo esto voluntariamente o alguien te ha presionado aquí en la iglesia? De ninguna manera, yo jamás actúo bajo ninguna presión, ni actúo en mala voluntad. Todo lo hago a mi propio juicio. Gloria a Dios. Amados, esto es un momento maravilloso y no hay duda que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Quiero preguntarte algo más, David. ¿Estás dispuesto a rendirle completamente tu vida al Señor para que sea Él el que la guíe de aquí en adelante? Estoy dispuesto, pastor. Quiero dar atrás toda esa mala vida que tuve, esos pecados. Quiero darlo todo atrás. Hoy emprendo una nueva vida. Con este bautismo, sé que saldré de la muerte, pero volveré a la resurrección caminando de la mano con Cristo. Amén. ¿Reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios? Reconozco firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Él entregó su vida para que nosotros podamos tener herencia en el reino de los cielos. Exacto, Él entregó su vida para limpiar el pecado de todos los seres humanos que habitamos en la tierra. Perfecto. Basado en tu confesión de fe, David, y con la autoridad que el Señor nos ha delegado, hoy te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vente por aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde el primer día que hablé con David, expresaba su alegría de poder sentir, decía que estaba en el lugar correcto. Así que si hay alguno, como decía nuestro hermano Edwin, que no conoce al Señor en este lugar, todavía hay tiempo. Estás a tiempo, la invitación está abierta, así que no te dé pena, no vas a interrumpir, vas a recibir algo que jamás en tu vida has recibido, la bendición de la vida eterna. Amén. Bueno, mis hermanos, les presento al hermano menor. Amada iglesia, aquí está David, ¿tu apellido? Correia. Correia, mis hermanos, nuestro hermano menor. Vamos a orar por él, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor,
Qué dicha, Señor, poder verse cumplida tu palabra, Señor, en esta iglesia, trabajando y sirviéndote para que las almas que están cautivas en las tinieblas, Señor, te puedan conocer. Por favor, sigue guiando nuestros pasos, Señor. Alumbra nuestro caminar, Señor, para que podamos ir allá donde tú nos envíes, Padre. Que estemos dispuestos, Señor, a rendir nuestra vida para que tú puedas ser glorificado a través de aquellos que no te conocen, mi Dios. Te pido, por favor, Señor, que a David lo recibas, Señor, que lo transformes, que hagas de él un hombre nuevo, así como él mismo con sus palabras ha expresado que quiere empezar una nueva vida. Señor, prepáralo, capacítalo y ayúdalo en medio de las pruebas, porque estamos seguros que van a haber. Pero tú, Señor, nos da la fuerza, la sabiduría para guiarlo. Prepáralo, Señor, para esa buena obra que tienes, para que él sea un instrumento en tus manos y pueda ayudar a su familia en primer lugar, en su trabajo, donde él se mueva, Señor, donde tú le muestres que tiene que predicar, que él no tenga miedo, porque tú estarás con él, Señor. Permítenos que como iglesia, Señor, estemos atentos, ayudándolo en medio de las dificultades para que él siga creciendo y pueda, Señor mío, avanzar en este camino tan difícil, pero tan hermoso que tú nos has puesto, Señor. Te damos muchísimas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo... Gloria a Dios. Bien. Cantaré delante de mi rey, nada impedirá la pasión en mi ser. Cantaré delante de mi rey, nada impedirá la pasión en mi ser. Y aún más bien en la presencia del Señor seré. Y aún más bien en la presencia del Señor seré. Y al mundo no obedeceré. Cantaré delante de mi rey, nada impedirá la pasión en mi ser. Cantaré delante de mi rey, nada impedirá la pasión en mi ser. Y aún así en la presencia del Señor seré. Y al mundo no agradaré, y aún así en la presencia del Señor seré. Y al mundo no obedeceré. La 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 la, hey, 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 la 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 la. Y aún más vil en la presencia del Señor seré. Y al mundo no agradaré, y aún más vil en la presencia del Señor seré. Y al mundo no obedeceré, y aún más vil en la presencia del Señor seré. Y al mundo no agradaré, y aún más vil en la presencia del Señor seré. Y al mundo no obedeceré, y al mundo no agradaré. Y al mundo no obedeceré, y al mundo no agradaré, y al mundo no obedeceré. Amén. Gracias, Padre, por este día, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a exponernos a tu palabra, Señor, y a exponer tu palabra, Señor, y que aquellos que han de conocerte, Señor, sean expuestos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconciliar, Señor, al perdido contigo, Señor, para que se pueda completar el número de los gentiles, Señor, para que se pueda completar tu obra, Señor, y podamos verte pronto. Llévanos con bien, Señor, y ayúdanos a permanecer y a perseverar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo.